Pues bienvenidos a estos capítulos, a estos diálogos sobre el libro Toledo-Jerusalén. Y como estaba comentando antes de empezar, en realidad los diálogos sobre el libro son una excusa para que hablemos de espiritualidad, para que hablemos de cómo es nuestra relación con Dios, con los demás, para que, digamos, centrar el tema en, en lo que transcurre en el libro, pero en realidad es una excusa. Y todos los que seguís los vídeos por el canal de YouTube, igualmente podéis comentar o hacer preguntas sobre lo que estamos viendo. Eh, los primeros capítulos del libro son un poco duros para la protagonista. Entonces, no quiero que os fijéis, digamos, en el contexto emocional de la protagonista para que no os quedéis enganchados en su historia trágica, porque en realidad el libro está pensado inicialmente para que pase por esas emociones negativas y las vaya superando, ¿vale? Entonces, no es para que... Es que muchos lectores me han dicho, es que tu libro al principio es muy duro y no, la idea no es esa, la idea es ver cómo la protagonista va pasando por las diferentes etapas porque ella misma, como habíamos visto en los capítulos anteriores, se lo puso difícil porque, digamos que antes de nacer, hacemos un pacto con nuestro yo superior o con nosotros mismos para ver el grado de intensidad que vamos a vivir en esta vida. Entonces la protagonista se lo puso muy intenso. Y de hecho hay muchas personas que he conocido que tienen vidas muy difíciles y es precisamente por eso, porque han decidido, digamos, tener un aprendizaje muy intenso en esta vida. Entonces, este libro realmente es para estas personas, para darles esperanza, ¿vale? Entonces, no nos vamos a centrar mucho en el drama de, de Esther, porque realmente está pensado así, para que al principio viva esto, un poco de drama, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver los capítulos del 3 al 6. Vamos a hacer 4 capítulos por día, de forma sintética. Y las preguntas y los comentarios, pues también daros cuenta que hay gente que está escuchando, intentar que sean concisos con respecto al tema, a los temas que hablamos, ¿vale? Entonces, en el capítulo 3 básicamente ocurren dos cosas. Es lo que quise poner aquí en estos capítulos, que son las tentaciones que ocurren al poder político y las tentaciones que ocurren al poder religioso. ¿Cuál es la tentación del poder político? La tentación es arruinar al reino o arruinar al país a cambio de permanecer en el poder. Esto hoy en día significa endeudar a 40 años a un país cuando uno va a estar 4 años en el gobierno. De esta forma, obtiene recursos futuros de las generaciones posteriores y los utiliza hoy, entre otras cosas para obtener votos o para obtener el beneplácito del pueblo. Y entonces puse la figura de Fernando como esta, ¿no? Que era empobrecer al reino por el hecho de endeudarse, sabiendo que no iba a pagar el préstamo que tenía con los judíos, y luego expulsar a los judíos para no pagar el préstamo. Pero eso sabía que iba a tener muchísimas consecuencias económicas en el reino, pero no le importó. Entonces, a nivel político, digamos que empobreció al reino, y de hecho todavía creo que seguimos pagando esto 500 años más tarde, porque la mayor parte de judíos que se fueron de España luego ahora pues están en Estados Unidos, en Inglaterra, y entonces perdimos como país un capital humano muy, muy importante. Y luego la tentación del poder religioso es creer que tu religión o tu manera de aproximarte a Dios es la única y la absoluta. Y por lo tanto,
si tú piensas que tu Dios es el absoluto y el único, tu manera de interpretar a Dios, porque mm, Dios es uno, pero hay muchas formas de interpretar cómo nos relacionamos con Dios, pues la tentación del poder religioso es creerte que tu manera de interpretar a Dios es la única y además que tienes el derecho moral a matar a todos aquellos que no vean el Dios como tú lo ves. Y esto es la fuente de lo que se llaman las guerras santas, que es básicamente esta tentación. Entonces, para salvar el alma de la persona, es lo que decían, vamos a quemarte en la hoguera. Para salvar tu alma, vamos a quemar tu cuerpo. Entonces, es la perversidad del poder religioso que hace que las personas se conviertan por obligación a una forma de interpretar la religiosidad o interpretar la divinidad de una manera concreta, como lo marca la jerarquía en la que vive, ¿no? Y entonces todas las guerras que ha habido, cristianos, árabes y judíos, se han basado en esto, en quién interpretaba mejor la divinidad. Y por ello, pues se han muerto millones y millones de personas. Entonces, la tentación del poder religioso es creerse que su Dios es el único y el absoluto. Y por lo tanto, ahí genera la dualidad, que es justo lo contrario que tiene que generar la religión. La religión tiene que generar la integridad, la integración, y no decir, yo soy mejor porque mi Dios es mejor que el tuyo y por lo tanto tengo derecho a matarte. Y ahí es cuando la religión genera la dualidad y genera el mal, porque a partir de ese momento el asesinato se considera legítimo por la defensa del buen Dios. ¿Vale? Entonces esas son las dos tentaciones que aparecen en el capítulo 3. En el capítulo 4 empezamos con la transformación emocional que comienza Esther y vemos cómo se siente culpable, ¿vale? Si os fijáis en la tabla de David Hawkins, están abajo la apatía, la culpa, el miedo, etcétera. Entonces, a medida que vamos avanzando en el libro, la protagonista va subiendo su nivel de conciencia. Entonces, la culpa es uno de las emociones que vibran más bajo y observamos ya cómo empieza a ejercer un daño psicológico brutal. Y si os dais cuenta, por ejemplo, a nivel católico, que, o por lo menos yo lo viví así, durante muchísimos años, cada vez que ibas al templo, cada vez que ibas a la iglesia, cuando decías el yo confieso, te pegabas con la mano en el pecho, diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, esto, que no parece que parece inocente, sí, bueno, lo he dicho, resulta que va generando un daño psicológico porque a partir de ese momento empiezas a sentirte culpable. Y entonces es lo que le ocurre a Esther, que los hermanos empiezan a hacerla sentir culpable por haber nacido. Y entonces ella, digamos que no se ve capaz, empieza a no verse capaz de nada. Empieza a verse, se autoinvalida porque se considera que había asesinado a su madre, o consideran que había asesinado a su madre en el parto. Entonces la hacen sentir culpable de una cosa externa que ella obviamente no tenía la culpa. Y esto es un poco también lo que nos pasa, como por el hecho de haber nacido, ya como que somos culpables, que es el mensaje que nos quieren transmitir. Pero el daño psicológico que se ejerce es brutal, porque a partir de ese momento, cualquier cosa que hagas, te pueden recriminar que eres culpable por haberlo hecho. Cualquier equivocación está la culpa. Eso lo que va generando a lo largo de la vida de una persona es la parálisis. Y entonces luego veremos cómo Esther tiene que pasar por una crisis tremenda, por el fallece su madre, su padre, para poder ir obteniendo los recursos internos y salir de ese estado de culpa. Y luego empezamos a ver cómo eran los grupos, las reuniones espirituales y los grupos de estudio. Y claro, en España surgieron un montón de grupos y de escuelas en la mayor parte de ciudades
que eran grupos de contemplación, escuelas de contemplación. Pero cuando llegó la Inquisición, todos estos grupos y escuelas se consideraron herejes y se tuvieron que ir, ya desaparecieron. Pero estos grupos se reunían normalmente en casas privadas o en las tabernas y estudiaban lo que se llama la parte esotérica o la parte que no está en los textos oficiales de las religiones, ¿vale? Entonces se estudiaba la cábala o los sufís, por ejemplo, hacían bailes para, digamos, encontrar a Dios a través del baile, como habíamos visto en la llamada. Entonces, estos grupos de estudio y cuando nos reunimos nosotros, pues es un poco así, ¿no? Es intentar descubrir cuál es la verdad detrás del inconsciente colectivo. Y estos grupos de estudio utilizaban la astrología, utilizaban el tarot, utilizaban em, herramientas ligadas a la contemplación para saber cuáles eran las fuerzas que estaban detrás de lo que ocurría en el reino y así llegar a la verdad. ¿Vale? Entonces, en estos capítulos se pueden ver un poco cómo eran estas reuniones espirituales, que normalmente eran en casas de las personas. ¿Vale? No, digamos que lo que hacían era que tú hacías que tu casa se convirtiera en un lugar sagrado, porque invitabas a los compañeros o a los estudiantes y ahí descendía el Espíritu Santo. ¿Vale? Y ahí es donde se ve la cercanía de estas reuniones con Dios, porque no necesitaban ninguna parafernalia para que descendiera el Espíritu Santo. Simplemente, a lo mejor, encender un par de velas y reunirse para que descendiera el Espíritu Santo o para meditar o para tener un encuentro con Dios. Entonces, no necesitaban construir una catedral inmensa para ello. Y luego el capítulo 5 y 6 ahí básicamente se ve una cosa muy interesante que en el cristianismo no tenemos, que son los ritos de paso, que tiene que ver con la confirmación, ¿vale? Supuestamente cuando hacemos la confirmación pasamos de la edad infantil a la edad adulta, pero no tiene una gran trascendencia a nivel social. En cambio, por ejemplo, en el mundo judío sí que se realiza cuando la chica tiene 12 años y el chico 13, se realiza un rito de paso, que es una celebración para celebrar que la mujer ya es, que la chica se convierte en mujer a efectos de la sociedad y y el chico se convierte en hombre. Y esto es muy importante a nivel psicológico porque te hace ya un miembro activo, un miembro consciente de la comunidad. Y en todas las culturas ha habido ritos de paso. Lo que pasa es que nosotros lo hemos perdido y esto creo que sería importante recuperarlo porque hace que la persona empiece a madurar y empiece a tomar ciertas responsabilidades a partir de ese momento. ¿Vale? Y además, digamos, como que es bienvenido por el colectivo de la comunidad. Esto, por ejemplo, en las confirmaciones, las personas que las hacen, no ocurre así, no tiene tanta importancia, por lo menos en España. Y las personas que no hacen confirmación porque ya se han salido de la iglesia o de la religión, no tienen este rito de paso. Y sería importante recuperar. Y luego vemos como en aquella época, por tener reuniones como esta, reuniones donde simplemente meditabas o intentabas descubrir la verdad, te estabas jugando la vida porque te podían considerar herético o te podían considerar un hereje y se pagaba con la muerte. Entonces, afortunadamente, esperemos que ya no haya que jugarse la vida por la verdad y, y que toda la censura, aunque ahora las redes sociales están muy censuradas, em, por lo menos no te juegas la vida. Y esperemos que ya no tengamos que volver a vivir eso. Pero también para que valoremos la suerte que tenemos de poder hablar de estas cosas con relativa libertad
cuando antes, por hablar de astrología, hablar de espiritualidad fuera de lo que eran los canales oficiales, te estabas jugando la vida. Y muchas personas que se unen a estos grupos de espiritualidad saben que en otras vidas han sido quemados o quemadas, entonces tienen mucho miedo de acercarse a este conocimiento que tenemos aquí, que en España a todo el mundo le encanta este conocimiento, porque digamos como que en España y en Latinoamérica, está como en nuestro ADN. Lo que pasa que aún hay mucha culpa y mucho miedo todavía por acercarse, aunque en las últimas décadas se ha abierto un montón. ¿Vale? Entonces, bueno, estas eran las ideas principales de los capítulos y ahora os doy paso para que comentéis aquellas cosas que os han llamado la atención, alguna pregunta, no extenderos mucho, pero, pero os abre la palabra para que comentéis aquellas cuestiones que queráis. Podéis levantar la mano así virtualmente y os doy la palabra. Reyes, tienes que activar tu audio. Exacto, que lo tenía apagado. Hola, buenas noches. Gracias, Gonzalo, por esta introducción a estos 4 capítulos. Me perdí los 3 primeros, qué rabia me dio, porque me encantaba el tema. Bueno, vamos a centrarnos. Yo he estado subrayando algunos párrafos del libro y he visto que en estos 4 capítulos me ha llamado la atención específicamente uno que está en la página 48 y que habla un poco de ofrecer una defensa. Dice, todo puede ocurrir. Geburá es una defensa pasiva. Nos protegemos con firmeza, pero sin dejarnos arrastrar por la emoción guerrera o por la venganza. Hay que evitar que la rabia nos domine. Sed firmes por dentro, amables por fuera. Ah, pues me gustaría que lo comentaras un poco, porque yo creo que aquí Sí, volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? Que no te puedes dejar arrastrar, pero te tienes que mantener firme, pero pues eso, sí. Ahí la con idea templanza. es fortalecerte, pero no dejar que las emociones te saquen de tu centro. Entonces, cuando alguien te provoca, en realidad lo que está buscando es que te salgas de tu centro. Entonces, la cuestión es saber decir que no sin que emocionalmente te veas enganchado con la otra persona. Porque en el momento en que te enganchas emocionalmente, ya empieza una batalla de, digamos, de descargas emocionales entre unos y otros. Y en esa batalla pierde todo el mundo. Y el que más pierde es a quien le han conseguido sacar de su centro. Entonces, tú puedes defenderte perfectamente sin que emocionalmente te veas arrastrado por esa, digamos, por esa lucha, por esa batalla. Y además puedes tomar mejores decisiones. Ya, sí, es un trabajazo y más si te estás jugando la vida, que es lo que les pasaba a estos señores, ¿no? Pero Sí, con respecto a lo que hablabas de la culpa, yo creo que es el gran temazo, ¿no? La culpa genera al final miedo, toda esa sensación de pecado, toda esa sensación de no valgo. Y realmente es un poco lo que comentabas, ¿no? O sea, hay que jugar, eh, hay que luchar contra todo el inconsciente colectivo que tenemos aquí metido en la cabeza desde el principio de los siglos, ¿no? Y eso, esa resistencia es tremenda. Entonces, quitarte la culpa de encima y liberar resistencias, bueno, yo creo que es la clave del trabajo espiritual, ¿no? sí. Para que veáis cómo está metida la culpa en la sociedad, observar el lenguaje de, yo que sé, ves un partido de fútbol y le meten un gol a un equipo y dice, la culpa fue del defensa. Entonces ya está la culpa, Ahí está, metida. está metida en el lenguaje de una manera brutal. Entonces eso genera unos daños tremendos, porque el mayor daño que genera es que te consideres no válido, te No, apto, invalidas, no válido. no apto. Mm. Entonces eso tiene unas repercusiones brutales en la vida de una persona a nivel de trabajo. ¿Qué trabajo va a buscar una persona que se considera culpable por haber nacido?
a nivel de relaciones, lo mismo. ¿Qué tipo de relaciones vas a tener? Y en lo que la violencia de género, todo esto, ahí está súper metida la culpa, tanto de la víctima como del agresor, Ya. porque es un juego de culpas, o sea, es tremendo. Entonces, esta es una de las cuestiones que poco a poco nos tenemos que ir liberando. O sea, uno puede decir, mira, viendo la situación como la veo hoy con una conciencia diferente, pues es posible que me equivocara y voy a intentar reparar el daño, ¿vale? Eso lo haces de una manera, digamos, consciente y ya está, pero la culpa es que te empieza a machacar y 20 años más tarde de haber hecho una cosa, aún tienes remordimientos y, y no es por el hecho ese, sino por todo lo que eso te ha impedido hacer en la vida. Bueno, Entonces, ahí entra un poco el tema de la autocompasión, ¿no? Porque la compasión puede sonar mucho a debilidad, ¿no? Es como, ser compasivo es como ser, y al final la compasión no es ni más ni menos, bajo mi punto de vista, que intentar evitar, en la medida de lo posible, el sufrimiento ajeno, ¿no? Y entonces la clave es empezar por tu propio, intentar evitar tu propio sufrimiento, ¿no? sí, Por eso aplicamos ahí autocompasión. sí, Y lejos de ser así como una cosa de débiles, a mí creo que es lo que de alguna manera te fortalece y te lanza un poco para arriba, ¿no? Teniendo en cuenta que todos en la medida, en cada momento de nuestra vida hemos hecho aquello que hemos podido en función al nivel de conciencia que teníamos en ese sí, momento, ¿no? Y dejar de castigarnos y de fustigarnos en plan, es que tenía que haber conseguido, es que tenía que haber no sé cuánto, es que, porque al final, pues esas exigencias que te marca desde siempre, bueno, cada uno su familia, pero en general un poco el tema de la sí, sociedad y que va muy ligado al tema de la culpa también, ¿no? sí. Parece que no están ligados, pero el victimismo, el perfeccionismo y la culpa van todos en un pack. Entonces, una cosa es ser compasivo y otra cosa es utilizar el victimismo, que es diferente. Sí, es distinto. Ser compasivo es, hice lo mejor que podía porque en ese momento creía que era lo mejor. Y ahora, viéndolo con una perspectiva mayor, pues quizá no era lo mejor. Ya está. Move Ya está. on, como dicen en inglés, ¿sabes? O sea, tira Sí, para sí, sí, adelante. sí. Sí, sí, sí. Next, No, ¿no? Next. no, porque aparte hay otra cuestión que es toda la narrativa que uno se genera en relación a eso. Entonces, empieza la narrativa, luego te vuelves a equivocar otra vez y dices, es que no valgo, es que nunca he valido, es que nadie me quiere, es que no voy a ser capaz de nada, es que mejor no sé qué. Y entonces ahí empieza la narrativa interna que te machaca y viene de la culpa, del hecho de no ser válido. Así que esta es una de las cuestiones que a nivel colectivo tenemos que cambiar. Y luego cuando eres madre, ya para terminar, que dejo a mis compañeros, pero la verdad es que cuando eres madre y te has dado cuenta de la cantidad de veces que has utilizado recursos que son un asco, porque le estás metiendo a tu niño o a tu niña en la cabeza aquello contra lo que estás luchando tanto, 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 cuando ya tienes, no sé, otro nivel de vivir diferente, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo la he cagado? Pero bueno, vamos intentando hacerlo mejor a medida que va pasando. ¿Sabes que socialmente, no a nivel religioso, pero socialmente, el tema de la confirmación está visto en las puestas de largo? Yo creo que las puestas de Sí, largo se hacen cuando, en un nivel social a lo mejor un poco más alto, ¿no? No, no, o por lo menos lo que yo he oído, y es como cuando tú ya estás en un momento, ya estás como preparado para ser una señorita o que ya entras en sociedad, ¿no? Y entonces a nivel social yo creo que así es como está estipulado, aunque realmente pues eso, una tradición que se usa de vez en cuando, no en todas las familias ni sí. muchísimo menos, pero es un poco a nivel social, ¿no? A Sí, nivel eso religioso. sería el rito de paso. Lo que pasa que eso, en España, yo por ejemplo no he ido a ninguna. Creo que me invitaron a una vez y no es lo habitual. No, Y no es habitual. a nivel de hombres tampoco existe eso. No, es más para las chicas, que las Sí, para pones como en algunas chicas, sociedad pero y entonces te vistes de no sé qué tal. A mí me han invitado a alguna, pero vamos, que es un momento de pose y es un momento de tal. sí, Los padres se gastan un dineral y ya está. sí, es más una cuestión social que no una Sí, cuestión de, digamos, como psicológica.
para avanzar. Y eso yo creo que eso genera que muchas personas mayores, 40, 50, sigan viviendo como adolescentes, porque no han tenido su rito de paso. Pero vamos, ese es otro tema para tratar, pero sí, creo que se debería recuperar, porque eso ayuda psicológicamente. Y lo que comentabas antes de que está tan metido, bueno, el tema de los hijos, de transmitirle la culpa, em, incluso en las parejas, que esto luego lo vemos más adelante, se hacen chantaje emocional con la culpa, que eso también hay que intentar evitarlo. O sea, Sí, hacer sentir culpable al otro es lo peor. de algo que te ha ocurrido a Los ti. reproches, lo peor, Sí, lo el peor. reproche de por tu culpa no soy feliz, por tu culpa tus hijos no aprueban, tus hijos, Dice, no es por ti, es por mí, pero por tu culpa. Pues sí, eso, pero por tu culpa. Entonces, está tan metido ahí a nivel emocional y todo el chantaje que eso es que hace un daño tremendo tremendo. en las relaciones, porque inicialmente consigues que el otro o la otra, digamos, baje la cabeza, pero luego empiezas a utilizar ese arma y la relación se vuelve muy tóxica Es por la culpa. muerte. Entonces, lo que tenemos que intentar es no hacer sentir culpables a los demás por nuestras decisiones. Ya, y tachar esa palabra del vocabulario en la medida de lo Sí, posible. Y exacto. utilizar, por ejemplo, responsabilidad, ¿no? Sí, O consecuencia. sí, o sea, intentar mirarlo de otra manera o simplemente vida, ¿sabes? Esto es la vida, ya está. Ya, bueno, yo ya me O retiro. Muchas aprendizaje o gracias. gimnasio. Gracias. Tenemos a Magdalena y luego María. Hola, buenas noches a todos. Hola Magda. Buenas, hola Gonzalo. Bueno, pues yo quería comentar alguna cosita nada del capítulo 3 y 4. Del capítulo 3 el tema de la dualidad, lo que yo he reseñado para mí, ¿no? Que en principio observar este tema desde una perspectiva más elevada, ¿no? Y cómo creo que indicas que el, el rey Fernando, ¿no? Ante la rendición a estas fuerzas del mal para obtener ese poder y reconocimiento, se eliminan unas cualidades espirituales como es la misericordia, la compasión y el amor, ¿no? Entonces, realmente ahí está en un plano más elevado, más hacia la luz divina, en un plano espiritual, y cómo esta energía luego de la dualidad, que está más abajo, ¿no? que mediante, bueno, eso ha ocurrido en aquella época histórica, ocurre también ahora, y cómo esa dualidad y esas energías que suben y bajan, eh, realmente es un fortalecimiento, ¿no? de la propia comunidad, ¿no? Para ir, digamos, hacia el absoluto, a una elevación de la conciencia, ¿no? A un nivel espiritual y no estar en toda esa parte de abajo, ¿no? Entre subidas y bajadas de energía y en esos sentimientos y emociones, ¿no? Viene la parte de Geburá y bueno, no sé, yo como que lo he visto claro y me ha gustado mucho esta parte como la has planteado del capítulo 3. Ujú, Y nada, y en el capítulo 4 bueno, pues aquí Esther va a ser iniciada por su padre a través de la ceremonia, no de Bat-Mizah, que bueno, ya visto que es a partir de los 12 13 años. Y, y también en la parte de Geburat, como ha explicado Reyes, pues también un poco ese ujú, instrumento de defensa. Y sobre todo en este capítulo, como el Rabbeinu Isaac, a través de esta esfera del árbol de la vida, aplicarla en varios niveles y varias situaciones, ¿no? Para no responder con violencia y reaccionar, ¿no? Y sí, con esas emociones, ¿no? Que sí lo entiendo, ¿no? ujú, Entonces, bueno, pues cómo utilizar lo que es el árbol de la vida para prepararnos para cualquier escenario, ¿no? Desde un fortalecimiento, cómo nos ayuda para fortalecernos, ¿no? Y ver en qué posición nos encontramos, ¿no? Es trabajo, mucho trabajo,
Y bueno, me he quedado con esto. Sí. Hay un par de cosas con respecto a lo que le has dicho. Es la tentación de las personas que ocupan cargos o que sirven de ejemplo, es obtener el poder, pero eliminar el amor. Entonces, la tentación es, mira, te voy a dar todo el poder, pero a partir de este momento te quito el amor. Y entonces la persona se convierte en alguien que es despiadado, súper cruel. Entonces, la idea es em, que siempre mantener el amor cuando utilizamos el poder, porque de esa manera equilibramos el juicio y la misericordia y la generosidad. Entonces, si tú mantienes de fondo el amor, cuando tú castigas a alguien, cuando castigas entre comillas, cuando le pones límites, lo haces porque con amor para él es lo mejor para su aprendizaje o su fortalecimiento. Si no hay amor detrás, aunque apliques el mismo castigo, entre comillas, lo que hay es crueldad, ¿vale? Entonces esto es lo que cuando uno, digamos, cede a la tentación de las fuerzas de la oposición, lo que está haciendo realmente es obtener el poder y entregar el amor. Y a partir de ese momento ya, digamos que ahí se pierde, digamos, o bajas un montón en el nivel de conciencia, ¿vale? Entonces, un poco para que tengamos en cuenta esto. Entonces, Sí, a medida que vamos creciendo, no olvidar que también hay que crecer en amor, que no sí, quiere decir pero... Ujú, sentimentalismo. ujú. Sí, pero también muchas veces la gente que está en el poder y que están en el mundo animal, eh, bueno, no sé, imagino, claro que tendrán un fondo de amor, pero te quiero decir que al No, final no, claro, por eso puse este capítulo, porque mucha de la claro. gente que está en el poder Ujú, ha tenido este encuentro, aunque no lo dicen. ujú. Si no es con su alma, es con su conciencia. Y entonces le dicen, tú vas a ser el próximo alcalde o vas a ser el próximo tal, pero a cambio tienes que hacer algo corrupto o algo en contra del amor, en realidad, para llegar ahí. Y entonces la persona firma. Ahí, bueno, puse el ejemplo del anillo, pero ahí la persona firma. Y en ese Sí, momento, vale, llega a ser alcalde o presidente o el cargo que sea, da igual, o jefe de una empresa, es lo mismo, pero a cambio de, en ese pacto que hace con las fuerzas de la oposición, en ese momento, digamos como que su nivel de conciencia baja muchísimo. sí, claro. Pero una persona que tenga un Gura eh, más pasivo y que no quiere hacer eso y que, claro, va bajando su nivel, ¿no? Su nivel de energía o de conciencia, ¿no? Entonces, ya fortalecerse a través de otras Mm, emociones. Luego, a ver, No lo quieres hacer, pues claro, lo que ocurre es, cuando uno utiliza mal su defensa, es porque esas emociones negativas se han ido, se han ido incrementando en la psique y es como una olla a presión que va en ebullición. Entonces viene alguien de fuera y te hace algo y entonces de repente explota. Y esa explosión es la que tenemos que evitar, pero la evitamos antes, dándonos cuenta que eso se va llenando, entonces lo vamos dejando ir, ¿vale? Entonces, mediante la observación interna. Y luego, eso por un lado, no explotar. Y por otro lado, ser lo suficientemente fuerte como para impedir que invadan tu espacio, te coman el terreno. Intentar hacerlo con la mayor diplomacia posible también. Pero ujú, eso es un sí, arte que estamos aprendiendo. sí, mucha práctica, sí, Sí. Saber eso es decir así. que no con diplomacia, lo que Sí, comentaban fuerte por dentro y amable por fuera. eso es, sí, Eso también lo he sería visto, sí. Ujú, eso sería la aplicación correcta de la defensa. ujú. Muy bien, gracias. De nada. María. Sí. Hola, buenas noches. Quería comentar que en el capítulo 3 se ve que el mal mueve los hilos en contra de los judíos,
como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y te quería preguntar tu opinión de esto. O sea, en realidad la historia, a ver, son como agentes, ¿no? Para que aprendamos algo. Entonces, digamos que en la historia que hemos vivido, a los judíos les ha tocado en diferentes ocasiones, pero esto es para que aprendamos que nos pueda tocar a diferentes grupos o en un momento dado a nosotros. Entonces tú a lo mejor estás creciendo y llega alguien en tu empresa y entonces de una manera injusta te quiere asesinar asesinar entre comillas de forma injusta. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Ujú, O sea, las fuerzas de la oposición digamos, en el caso concreto en España, en el siglo XV, se dieron en contra de la diversidad, ¿vale? Entonces hicieron Pero a lo mejor años antes o siglos antes fue los árabes contra los cristianos o en otros sitios. O sea, que la historia es, digamos que el escenario cambia, pero digamos, el fondo es el mismo, que es que no querer que la persona crezca o hacer algo injusto porque consideramos que nuestra manera de ver el mundo es la absoluta y por lo tanto tenemos el derecho moral de asesinarle. Y, a ver, el libro Toledo Jerusalén tiene mucho que ver con los judíos porque es una novela histórica del siglo XV y además los grupos espirituales que había estaban ligados al mundo judío, pero la idea es que hagamos de ese ejemplo algo universal, ¿vale? Entonces lo que vive Esther lo puede vivir otra persona que no sea judía en otro contexto. ujú. Sí. Y O sea, también te quería, sí, también te quería comentar que Esther comienza con una autoestima muy baja y, y mi pregunta es, ¿su vida anterior, donde llegó a tener un nivel espiritual alto, no le sirve como, como base para no tener esa autoestima tan para empezar con un nivel de conciencia y un estado psicológico tan malo, para sí, empezar con la vida lo que pasa, actual? sí, lo que pasa que ella, digamos, como quiso hacer un salto de cualidad, porque estaba ya en un nivel bastante alto y entonces dijo, quiero ya dar el salto y su guía le dijo, vale, pero esto no hace falta hacerlo en una vida sola, lo puedes hacer en muchas. Es como dar el salto de 600, imagínate, de 650 en la escala de David Hawkins a 700, que es cuando alcanzas la iluminación. Pues para dar ese salto se te pone a prueba, digamos, toda tu verdad, toda tu coherencia. Y entonces ella dijo, vale, quiero dar el salto, quiero pasar ya ahí. Entonces, desde el momento en el que nace ya se arrepiente. Porque una cosa es lo que tu alma sepa y otra cosa es estar todos los días machacándote tu entorno. Entonces Ujú, ahí, pero vamos, que lo llevaba ella de serie, se ve porque mira, porque acaba muy bien. sí. O sea que al final su experiencia anterior pues le sirvió, claro. Eh, Ahora es muy poco común lo de que las madres mueran en el parto, pero en la antigüedad durante siglos ha sido algo bastante común. Y me imagino que tú la idea esa de que su madre muriera en el parto, yo creo que eso ha debido de ser un trauma para un montón de niños durante un montón de siglos. Sí, Porque aunque no estuvieran en la situación de que los hermanos le echaran la culpa, pero yo creo que la persona, yo creo que eso siempre lo tendría a lo largo de su vida presente. sí, esa es una prueba muy difícil que se pone la persona. Y ahí hay que ver el caso por caso, pero hay Y veces que
que a lo mejor las almas esas están unidas de alguna manera. Bueno, habría que verlo. Pero sí, sí, obviamente en el momento en el que naces y muere tu madre por tu nacimiento, la carga psicológica es tan brutal que habría que ver psicológicamente esas personas, qué es lo que, cómo se desarrollan en la vida, porque la culpa ahí que tienen es brutal. claro, Deshacer eso es muy grande. sí. Ujú, Y entonces, sí. bueno, lo puse precisamente para que, para que se viera cómo se vivía desde el punto de vista de Esther. Ujú. Sí, la verdad que está muy bien el recurso este. Sí, sí, muy... ujú. No puede haber no puede haber algo más fuerte que el que haya fallecido tu madre en el parto, Sí, sí, psicológicamente. sí. Y antes Entonces, yo creo que eran un tanto por ciento muy elevado de mujeres que morían. Bueno, y yo creo que ahora en África y en países pobres sigue ocurriendo, claro. sí. Entonces ahí. Luego está toda la superstición asociada a eso. Que Y que me mejor imagino que en no, África existe, claro. mejor no entrar, Esa pero claro. Y luego la familia, cómo mira a esa persona a partir de ese momento, etcétera. Ahí lo que tenemos que aprender es cómo nos han categorizado de pequeños y cómo categorizamos a los demás, porque eso se queda súper marcado. Entonces, para quitarte, si durante toda la vida te han dicho, es que tú no eres listo, y viene de las figuras de autoridad, de las figuras del amor, de los padres, ¿cómo uno puede deshacerse de eso? Es que es muy complicado. Por mucha terapia que hagas, es que lo llevas ahí metido a fuego. Entonces Ujú, hay que hacer muchísimo trabajo posterior después para validarte, para autovalidarte. Y eso cuesta muchísimo porque dices, si la persona que me ha creado, que son mis padres, me dicen esto, y mis hermanos y mi familia, ¿cómo no va a ser verdad? ¿Por qué me van a decir algo que es mentira? Es lo que piensa el niño. ujú, Y claro, luego, ¿cómo te quitas eso? Entonces, la mayor parte de personas que están en terapia es realmente para liberarse de los calificativos que le han hecho los padres de pequeño, porque eso lo llevan, eso es un lastre tremendo. O sea, sí. entonces, desde aquí animo a todas las personas que se han visto calificadas de modo negativo, que hay esperanza, que, Ujú, que no es absoluto, que eso que es mentira, ujú, que se lo pueden quitar. pues sí. Lo que pasa que esto Lacan lo llamaba significantes amos, que son, él hizo un recorrido, lo que llama significante y significado. Bueno, básicamente es el significante amo, es aquel paradigma que tú te crees como verdad absoluta. Entonces, cuando tú quieres hacer daño a alguien de forma sutil, le empiezas a meter estos significantes amos en la psique, que son conceptualizaciones de lo que son falsas, para tener el poder sobre ellos. Entonces, Ujú, entonces, a partir de ahora, los padres que estéis viendo, intentar siempre no calificar de esta manera negativa a vuestros hijos, aunque hayan hecho algo erróneo, porque se les queda en la cabeza. Y si lo habéis hecho, no os sintáis culpables, sino intentar, digamos, ahora podéis hacer lo contrario, que es cuántos quiero, perdona por haberme equivocado en aquel momento, tú puedes conseguirlo, porque eso ayuda muchísimo en la vida de una persona. El hecho de que una persona se sienta amada es fundamental porque deja de buscar el amor fuera. Entonces, la mayor parte de problemas que tiene la gente es porque buscan el amor fuera, donde no lo tienen, porque no se han sentido amados. Entonces, cuando una persona se siente amada, ya le ahorras muchísimos problemas futuros, porque va a dejar de buscar el amor en las adicciones, en, a lo mejor en conseguir dinero para sentirse querido, para que le quieran, un mogollón de cosas. Así que, así que bueno, aprendemos aquí de esta experiencia. María Piedad.
Bueno, yo quería comentar el tema este de la tentación del poder político y la tentación del poder religioso. Eh, eh, Creo que también pone en el libro que era que el maléfico le decía al rey Fernando que durante 500 años estaría esta maldición, ¿no? Y bueno, he Ujú. hecho números de 1492 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente hasta, bueno, Sí. pues en 1992, en fin, finales del siglo XX, ¿no? Ujú. Y me pregunto, o sea, a mí me cuadra mucho de que eso haya sido así, ¿no? Me cuadra porque, porque ha estado, o sea, algo tan importante, algo tan vital en la historia de la humanidad como es el hablar del espíritu y el hablar de la creación y hablar de todo esto, ¿cómo es que ha estado tan desaparecido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del ambiente hasta, pues hasta hace unos años, ¿no? Hasta hace unos años Sí, que se ha empezado más a hablar de eso, ¿no? sí. Eso en España, pero por ejemplo en la India no ha sido así. Ya. Pero Sí, vamos, que sí, en España sobre eh, todo, sí. en España sí. Yo es que, a ver, he ido engarzando cabos, ¿no? He visto algunos documentales de los judíos de Sefarad y hablan con un cariño y con los judíos coetáneos de ahora, ¿no? Contemporáneos. Hablan mm, con un cariño y una, como incluso con una nostalgia, ¿no? De aquello que vivieron aquí, o sea, hace 500 años, ¿no? Eso es lo que yo sentía, vamos, o sea, Sí, sí. O sea, de lo vivido aquí, ¿no? De lo vivido ujú. aquí, de dónde se podría haber llegado, ¿no? Lo que comentabas tú antes al principio. Sí, porque, a ver, tú tienes, para ellos España era como su segundo Israel, era un sitio súper importante. Y donde, bueno, llevaban aquí pues 20 siglos más o menos, 15 20 siglos, antes incluso de que llegaran los romanos. Y, y claro, de un día para otro o te conviertes o te vas. Y si te quedas, si te vas, o sea, fue una decisión muy injusta del rey. Ya independientemente que sean judíos, árabes o cristianos, un rey debería haber gobernado para todos, no puedes tomar esa decisión tan injusta. Entonces, y eso en general nos ha perjudicado muchísimo, porque cuando hay una única forma de ver la vida y eliminas a cualquier diversidad, automáticamente empiezas a decrecer, porque tú te tienes que alimentar de todo el mundo como país. Entonces, si tú eliminas la diversidad, empiezas a hacer más grande el ego colectivo. La diversidad lo que hace es que te da un toque a tu ego, porque te dice, oye, que las cosas pueden ser de una manera diferente a como tú la estás planteando. Entonces, cuando tú a una parte del discurso sobre la vida la sancionas, la quemas, la asesinas, o porque tú te crees y esto lo hemos visto durante la pandemia, porque tú te crees con el derecho moral de que esta es la verdad y esto es lo que tienes que hacer, y a otra parte del discurso que está en contra de esa versión oficial, no está en contra, difiere y le quitas la palabra, le quitas, le quitas la manera diversa de expresarse, pues automáticamente pierdes. Entonces, un rey tiene que ser justo, no tiene que ser injusto. Entonces, eso fue, yo creo que una de las peores decisiones que tomamos a nivel en España. Y claro, éramos el primer país del mundo y ahora estamos abajo. Esto se lo Así dijo es. Isaac Abravanel en la carta. Dice, pero ¿qué os hemos hecho en realidad? No, o sea, no es cuestión de hacer un libro para defender a los judíos, sino es más No, una no, no, no. crítica a una decisión del rey.
Sí, sí. que perdimos muchísimo en España. Y de hecho, por ejemplo, la cábala o la tradición y los astrólogos, que eran todos judíos, ayudaban muchísimo. Se ve en el libro de la llamada. Los, los astrólogos ayudaban muchísimo a los reyes a tomar buenas decisiones. Y los astrólogos eran prácticamente judíos. Entonces, cuando tú tomas cuando te asesoras bien, tomas muy buenas decisiones. Cuando te asesoras mal, tomas malas decisiones. Entonces, al eliminar ese conocimiento que teníamos, pues, pues al final empiezas a tomar malas decisiones. Es como si nos censuran el canal de YouTube, cuando a lo mejor el canal está valiendo a mucha gente para que vea la vida de otra forma. Entonces te lo censuran. Claro. Pues vale, durante una época aún se queda, pero de repente ya no vas a tener ese alimento espiritual o ese alimento psicológico para que te va a dar fuerza. Y entonces, bueno, siempre hay fuerzas de la oposición Ya. que intentan Sí, eso es lo que, pero vencen, ¿no? Eso es lo que que algo tan importante y con tantos seres humanos que vemos hoy en día en el mundo, no en la Tierra, 9.000 millones, 8.000 millones o así, eh, me cuesta, ¿no? Aún, y además no estamos, bueno, la mayoría, no hablo por todos, claro, en una situación precaria, vamos, que yo también no, hablo por mí, no hablo por todo a el ver, es mundo. una situación, antes era precariedad material, pero ahora es precariedad psicológica, porque Eso es, el sistema no quiere que seas libre. Entonces, el sistema lo que quiere es que trabajes para el sistema, o sea, que te hagas esclavo del sistema. Entonces, empiezan, ¿cómo hacen esto? Pues están lo que llamamos dinero, que son unos papelitos que los emiten del aire, y entonces el 90% de la gente se mata, se pasa toda la vida para tener esos papelitos que han emitido del aire. O sea, y entonces se esclavizan. Entonces pierdes tu energía creativa, pierdes tu energía espiritual también por conseguir unos papelitos ya. que unos han emitido. Y eso es básico para seguir, claro. Liberarse de eso. O sea, liberarse de... Y, y bueno, entonces a partir de ahí, pues todo el sistema de culpa, de lo que hemos hablado en varios vídeos, ¿no? Sí, Entonces, al final, te pasas toda la vida básicamente trabajando para el sistema o las hipotecas, ¿no? Entonces, pides la casa, la hipoteca, 40 años para pagar la hipoteca, cuando a lo mejor no tendría por qué ser así, porque a lo mejor es que las casas son muy caras o están artificialmente ya, muy caras para lo que deberían ser. Bueno, ya, entonces, al final, digamos como que el sistema no quiere que las personas sean libres. Entonces, en esta narrativa, pues, digamos, la obra de teatro, hay muchos actores y a lo largo de la historia va cambiando los actores, pero al final es siempre lo mismo, es la lucha entre la esclavitud o la libertad. ya. Y la lucha interna también, Sí, individual, es ¿no? interna, claro, porque, a ver, te meten ideas para que seas esclavo. Entonces, todo el trabajo psicológico, de terapia o espiritual, si es bueno, es una lucha entre la persona que se siente esclava y que quiere ser libre. Y entonces al final es la lucha interna que desde fuera el otro lo ve, donde tú estás diciendo, por un lado estás diciendo quiero ser libre, pero por otro lado le empiezas a contar de por qué eres esclavo. Y entonces están ahí tus limitaciones, tu narrativa del ego, del programa del ego que te lo han insertado, y ahí está la lucha de una persona. Y ya cada uno ya decide el camino que sigue. Claro, muy bien. Pues muchas gracias, María. Gracias, gracias. Aurora.
Buenas noches. A ver, nosotros nos juntamos los jueves porque tú escribes en el capítulo cuarto, cuando ellos se reunían y también se reunían los jueves. ¿Tiene algo que ver con eso o no? Creo que en la tradición toledana de la Cábala normalmente se han reunido los jueves a lo largo de la historia. Por lo menos hasta donde yo sé. Es que me chocó, bueno, me chocó. Al leerlo dije, bueno, pues él ha hecho aquí esta analogía, ¿no? El hecho de que nosotros las reuniones principales las tengamos los jueves y que estos grupos de gente también se reunían los jueves. Era una curiosidad. Sí. Sí, pero Y vamos, bueno, que no tiene importancia, te puedes reunir cualquier otro ya, día. ya. Cuando empiezas a describir a Esther, me llamó mucho la atención porque la describes y en esa descripción me veo reflejada yo. Yo de pequeña tuve muchas enfermedades, muchas. Mi madre no murió, pero no era una hija esperada. Entonces, la sensación era de que no me querían, yo no me sentía mala. Y entonces me preguntaba que qué hacía aquí y qué sentido tenía mi vida. Eso desde muy pequeña, muy pequeña. Y o sea, lo que se me marcó a fuego es, como había estado tantas veces mala, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, a fuego. Y bueno, la culpa de alguna manera por estar aquí, como Sí, que no me merecía estar aquí, como estar de sobra en este mundo, esa sensación de estar de sobra. Y todo lo sí, que pasa mal resulta que es mi culpa. Esa sí, sensación la he tenido, empezó a quitarse cuando llegaron mis hijos, porque entonces empecé a enfocar la vida de otra manera, ¿no? Ya desde la postura de madre y de alguna manera te olvidas de todos esos complejos y todos esos miedos, porque tú sabes que tienes que seguir adelante con ellos. sí, sí. Y La enfermedad y la culpa yo creo que están muy unidas. No sé, creo que David Hawkins en algún sitio, creo que lo comentó él, que dijo que toda enfermedad lleva una culpa asociada. Entonces, claro, tú ahora de repente te pones mala, tú no, un caso parecido al tuyo, imagínate. ¿Cuánta de importancia tiene todo lo que le han dicho de jóvenes y la culpa y la invalidación que se ha hecho en esa enfermedad? Claro, es que eso no se ve. Porque tú ves a lo mejor y dices, pues me pasa esto en el estómago, vale, pero ¿cuánto hay de invalidación de lo anterior? Y tu caso es muy frecuente, es bastante frecuente. Entonces, pero fíjate cómo se crece normalmente es a través del amor. Entonces, lo que comentas tú de cuando nacieron tus hijos, porque ahí ya, cuando uno se siente culpable y cuando se le invalidan, en el fondo lo que le están diciendo es que tú no tienes capacidad de amar, ni amarte a ti, ni amarte a nadie. Entonces, la persona entra, normalmente hace cosas destructivas para él y para los demás. Entonces, afortunadamente, empezaste a amar y te diste cuenta que no eras eso que te habían dicho. Entonces, desde aquí a todas las personas que han pasado por eso, la capacidad de amar es innata en el hombre. Así que realmente lo que se recupera cuando eliminamos la culpa es la capacidad de amarnos a nosotros y luego de amar a la vida. yo estoy recuperando la capacidad de amarme a mí. Exacto. Sí, Eso es. Llevo, como has dicho, es verdad, llevo en terapia y me estoy quitando patrones de miedo, patrones de cosas que no me corresponden. Y ahora, bueno, ahora ya llevo un tiempo que veo la vida con menos carga. Bueno, yo desde que empecé con vosotros ahora
me he quitado mucho lastre de el sentido de la perfección. Fijaros, ayer estuve en Madrid viendo un musical y no es que me estuviera gustando mucho el tema, pero bueno, hubo un momento que sentí que me apetecía levantarme y bailar y aplaudir. Y algo en mí dijo, pero tú qué vas a aplaudir y tú qué vas a... Pero dije, o sea, estaba esa contradicción, ¿no? Sí, Decir, ¿y por qué no puedo hacerlo? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo disfrutar? O sea, muchas veces entras en ese mundo interno que está ahí todavía, aprendiendo nuevos patrones o nuevas formas de comportamiento más acorde con el amor que soy. Y me doy cuenta como, bueno, sí, pues es un proceso, ¿no? Es un proceso. sí. Perfeccionamiento, victimismo y culpa van unidos, es un pack. Entonces, como te sientes Yo he tenido culpable a bailar, ¿eh? primero ves el perfeccionamiento. Como te sientes culpable a bailar por el perfeccionamiento, luego viene la parte de víctima, de automachaque. Y con eso es que muchísimas personas tienen que lidiar todos los días, es que es brutal. Esto es realmente, digamos, el cambio a nivel de humanidad que tenemos que hacer, es quitarnos el diálogo interno negativo que tiene la mayor parte de personas, porque eso nos causa un daño a nivel social tremendo. Entonces, si empezamos individualmente poco a poco, pues vamos extendiendo, digamos, vamos deshaciendo, quitándonos de ese virus. Ese sí que es un virus, que es el diálogo interno negativo ligado a la culpa y al miedo. Es que es brutal. Y que nos han insertado a nivel colectivo. Entonces, cuando Y te lo han eso puede, insertado así, ya luego es muy fácil dominar a la población. claro, claro. Y una pregunta que me surge también, de esos patrones, ¿puede ser que tú no seas capaz de ver de ti lo que otros ven? Porque a mí Sí, me dice claro. la gente cosas y mm, yo qué sé, no les doy tanta importancia, ¿no? Como los demás. A nivel positivo me quiero repetir, ¿no? Sí, o sea, si los Como demás los ven cosas positivas y tú no las ves, pues aún está ahí tu de perfeccionamiento y demás. Entonces, sí, lo que sí. digamos. Lo mejor es lo que hacemos en meditación, que es colocarnos en el lugar del observador y ver nuestra vida como un personaje, como si estuviéramos en un videojuego. Y entonces ahí nos podemos empezar a eliminar bien la culpa y todas estas cosas que están metidas. Y lo vemos como, el personaje tiene esto, pero yo no soy eso. Así que enhorabuena por tu trabajo. Manuela quiere hablar y luego si queréis hacer algún comentario para cerrar la sesión, que ya nos estamos pasando de hora, pues con mucho gusto lo podéis hacer si queréis. Manuela. Sí, hola a todos. Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención de estos capítulos es el tema que cuando decían que la reina Isabel Católica se creía que era la reencarnación de la Virgen María. Ujú. Y luego también a la vez, bueno, el rey Fernando, que el pacto ese que hizo, que, que no sé si esto es ficticio o el poder que tuvieron durante tantos años y la importancia que hubo en esa época de ellos, si fue por causa de estas dos cosas. Em, Toda persona que llega al poder, por lo menos yo lo veo así, tiene un momento donde es tentado, ¿vale? Es tentado por las fuerzas de oposición. Ahora se ha puesto muy de moda el tema de los grupos de poder que hay detrás que manejan los hilos que hay detrás de los políticos. Como que está saliendo un poco a la luz y yo creo que siempre ha existido eso, ¿no? Y entonces, em, creo que en el reinado de Fernando e Isabel llegó un punto donde tuvieron esa tentación
que se pudo ver así, como lo pongo en el libro, pero no sé si fue exactamente así o no, pero sí que hubo un cambio en su reinado a partir de ese momento. Y entonces, uno por el poder político y otro por el poder religioso, y otra por el poder religioso. Entonces eso digamos, eso es a nivel de un país o de un reino, pero a nivel individual también ocurre, o a nivel de una empresa, o a nivel de una comunidad de vecinos, que es cuando uno, digamos, inicia, si os fijáis, esto le pasa a muchos políticos, también muchos religiosos, que inician con amor digamos, su mandato o su reinado, y entonces en un punto dado, de repente, cambian completamente su discurso y caen. Y eso es porque digamos como que igual les presionan para mantenerse en el poder, y entonces en lugar de renunciar al poder, quieren seguir a costa de traicionar sus principios. Y entonces yo creo que esto les ocurrió a Fernando e Isabel, pero es mi interpretación. Pero sí que es verdad que a partir de entonces empezó la Inquisición y ellos lo permitieron. Entonces, el encuentro con el grupo de oposición puede ser real o ficticio, pero hay un momento en que la persona sabe cuando se está desviando de la verdad, sobre todo cuando eres un rey o cuando eres un presidente. Vale, gracias. Pero sí que ellos llegaron cuando no les correspondía realmente, porque en teoría le correspondía a los hijos del rey anterior. Y entonces como que la providencia les ayudó a llegar ahí, por decirlo así. Y luego en un momento dado, pues se corrompieron porque desde mi punto de vista no hicieron algo justo. Así que... Bueno, ¿con qué os vais de esta sesión? ¿Qué habéis aprendido? Algo que hayáis aprendido, que os haya ayudado. Gonzalo. Ujú. Sí, pues bueno, estaba escuchando a todos y reflexionando también lo que yo había comentado. Y bueno, como la culpa realmente nos hace vernos, o nos hace ver un poco toda esa parte de amor y de positivismo que hay, ¿no? Realmente, ¿no? En mí y en cada persona, ¿no? A veces cuando estamos comentando y estamos diciendo las cosas, me estoy dando cuenta que no lo vemos, ¿no? Entonces, como que eso es lo que me he dado cuenta, un poco de esa presión que ejerce la culpa en Sí, muchos momentos, no en todos, pero bueno, cuando estamos comentando, pues eso es lo que he aprendido, como que me ha quedado más claro cada vez, aunque ya lo hemos comentado en muchas ocasiones y en trabajo con el árbol y con el árbol de la vida, pero bueno, está ahí como muy enquistado. sí. No, es que hay que trabajar muchísimo esto porque está ahí metido a fuego. Entonces, la culpa lleva la invalidación personal, la incapacidad personal, la impotencia, la rabia por Ujú, querer hacer cosas y no permitírtelo, ujú, el victimismo, la autocompasión negativa, ujú, el perfeccionamiento, o sea, es un pack tremendo. sí, Y sí, ujú, digamos que es nuestro karma colectivo, e intentar salir de él, pues es ujú, digamos, nuestra misión como colectivo para liberarnos psicológicamente. sí, Porque antes, digamos, en generaciones anteriores, quizás su trabajo era poder alimentarse, ¿vale? O sea, y ujú, ya hemos conseguido eso a nivel material, a nivel físico,
de la alimentación física, pero ahora es la alimentación psicológica la importante, la que nos corresponde en esta época. Muy bien, gracias. Pues genial. Pues nada, con esto terminamos, que ya nos hemos pasado un poco de la hora. Y nada, muchísimas gracias por asistir a estos diálogos y espero que os haya aportado. Así que muchísimas gracias y un placer como siempre. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas Oye, gracias. Gonzalo.